Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de este panel de día jueves. Estamos con Felipe Lyon, coordinador del programa de estudios constitucionales de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Fernando, muy buenos días. Hola Emilia. Y también con Emilia Schneider de Comunes. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien. Feliz Navidad anticipada a los dos. Sí. Bueno, ustedes son muy jóvenes. ¿Habían vivido un año como este? Yo creo que nadie había vivido un año como este. No, la verdad que muy lejos. O sea, yo no jamás imaginé que iba a vivir un año como este. Yo creo que eso es una enseñanza brutal para nuestra generación, digamos. Siento yo que le había tocado, entre comillas, fácil, que se entienda bien, digamos, ¿sabes? Como que si bien obviamente han pasado cosas y no es que no haya pasado nada en el mundo en los últimos 30 años, 40 años, es cierto que a nuestra generación creo que no le había tocado algo tan fuerte como esto, o sea, que se compara más a grandes, no sé, a cosas mucho más grandes como lo que fueron, bueno, otras pandemias o las guerras mundiales o lo que sucedió en Chile en los 70, digamos. No sé, creo que es comparable a pocas cosas en la historia de Chile y del mundo, y también creo que en el fondo creo que también una lección en el fondo acá ya no hablo de Chile, hablo de la raza humana, una lección importante también, de que al final no somos, nos creemos de repente los controladores del mundo y no lo somos, ¿no? Ahí cada quien tiene sus creencias, pero independiente de eso, si no queremos hablar de Dios, para los que somos creyentes, la naturaleza, el mundo, digamos, es también parte de nuestro hábitat y muchas veces lo olvidamos y podemos planificar todo lo que queramos y podemos crear toda la tecnología y todas las cosas que queramos, pero finalmente somos parte de un mundo que tiene sus propias lógicas, tiene sus propios momentos, sus propios tiempos y también sus propios otros seres vivos, otras formas de vida y también afectan y que por tanto, insisto, que creamos que tenemos todo controlado y que podemos planificar todo y que todo está a nuestros pies, aparece un bicho como este y nos tiene ya casi un año encerrados y con proyecciones de quedarnos varios meses más, quizá otro año más. No muy distinto a lo que fueron las pandemias de hace un siglo, digamos. Entonces, pese a toda la tecnología y todo el progreso de la ciencia, entonces creo que también es un recordatorio importante, insisto, para la raza humana. No sé si están de acuerdo. Sí, yo me sumaría de alguna manera a lo que dice Felipe, o sea, con algunos matices. Yo no creo que necesariamente que a nuestra generación le haya tocado más o menos fácil, creo que eso también depende de dónde naciste, etcétera, pero comparto que lo que hemos vivido desde octubre del año pasado hasta ahora, revuelta social, violación de derechos humanos, pandemia, ha sido una situación muy fuerte y que ha puesto en jaque, yo creo, muchas cosas y mitos que nos habían instalado, ¿no? Yo creo que sobre todo respecto a la pandemia, algo mucho más terrenal que creer o no en Dios o tener algún tipo de fe. Yo creo que el mito que se cae con la pandemia es que somos individuos, que todo se iba a solucionar por la competencia del mercado. En el fondo yo creo que lo que se reivindica después de este año es que no tenemos otra manera de sobrevivir ante los embates de la naturaleza, ante los embates sociales, ante las crisis, que la acción colectiva, la cooperación colectiva y una visión de solidaridad sin digamos, una idea como voluntarista, paternalista, sino me refiero como entender finalmente que
que es a través de la acción colectiva y de la repartición colectiva de los bienes, servicios, que podemos sobrevivir como comunidades humanas. Yo creo que eso es lo que yo más destaco, y son finalmente mitos que se han ido cayendo del modelo con esta pandemia, porque colapsó todo finalmente. Sí, lo que me parece a mí bien interesante, estoy adelantando un poco lo que probablemente va a ser buena parte de la próxima semana, que va a ser un recuento de recuerdos, aprendizaje, lo que fue el año 2020, lo que se espera para el 2021, un montón de cosas así a medida que se acerca el 1 de enero, pero me llama la atención cómo una cosa tan brutal como una pandemia actúa como, si tú quieres, ese elemento o esa persona que te saca una venda de los ojos, digamos. Y tú empiezas a ver tu país, y estoy hablando no solamente de todos los ciudadanos, sino que estoy hablando sobre todo de la autoridad. Empiezas a ver un país y a darte cuenta de los fenómenos reales que vivían, sorprenderte por situaciones que aparentemente no estaban contabilizadas o no estaban tomadas en cuenta. A mí me sorprendió muchísimo cuando se da por parte de la subsecretaria del Trabajo una visión de un 30% de informalidad en la economía, o sea, un tercio de la economía nacional es informal, que implica un montón de cosas y sobre todo implica desconocer a todas esas personas que trabajan, porque básicamente tú las conoces a través de la formalidad institucional, la ligazón que tienes con ellas a través de un montón de variables, desde el contrato de trabajo, que es una formalidad básica, por lo mismo a través de los contratos de trabajo y tu formalización laboral, obtienes una serie de otras posibilidades de que se te distinga y que se sepa quién eres y que tengas nombre y apellido en los computadores a la hora de dar una serie de situaciones, y nada de eso ocurre cuando la informalidad es muy alta y resulta que tú tienes que dar ayuda a gente que no sabe dónde está. Sí. Eso me sorprendió mucho como factor, la dimensión de invisibilidad que se tenía respecto de cómo vivíamos. Sí, yo también creo que eso es tremendo, pero ahí yo me pregunto si es que era que no lo veíamos o no lo queríamos ver, o algunos no lo querían ver. Cualquiera de las dos cosas que sea, sí. Lo que queda claro, Emilia, es que se destapó. Sí. Se destapó, sí. Y que ya no podemos hacer la vista gorda. Y yo creo que también todo esto que estamos viendo, este nivel de informalidad, este nivel de precarización, de desprotección social en términos de políticas públicas, no es una cuestión que pasa de la noche a la mañana, y por eso yo hacía hincapié en si queríamos ver o no estábamos viendo, porque también estas transformaciones son parte de la instalación de un determinado modelo de sociedad, que es el que hoy día a través del proceso constituyente queremos cambiar, pero ese modelo, digamos, de desarticular, por ejemplo, derechos laborales, de la flexibilización del trabajo, del desmantelamiento de los servicios públicos, no es una cuestión que haya ocurrido, digamos, así porque sí. Fueron decisiones políticas en la dictadura, es la instalación del modelo neoliberal. Finalmente, yo creo que también, no lo quiero llevar toda esa arena, pero yo creo que eso es finalmente lo que estamos viendo hoy día, la crisis de ese modelo, de esa manera de entender la sociedad, y yo creo que, digamos, de alguna manera tenemos hoy día una oportunidad tremenda de habernos sacado la venda de los ojos de esas cosas, y de también ver cómo finalmente la sociedad responde a eso. Yo creo que eso es muy admirable, el trabajo de las ollas comunes, de las organizaciones territoriales, que son finalmente las únicas formas de socializar los costos de esta crisis tan brutal en términos humanitarios, sociales, económicos. Yo creo que eso es muy admirable, pero al mismo tiempo muy crudo. Felipe. Sí, añado algunos comentarios. Yo creo que es normal, es natural que en estas últimas semanas de este 2020 tan raro, y yo creo que es bien impresionante, porque si nosotros nos vamos hace un año atrás, en Chile estábamos viviendo una situación
social súper convulsionada, ¿cierto? Y estaba partiendo el proceso constituyente que en el que ya estamos más embarcados, pero que en ese minuto pensábamos, o sea, si se nos preguntaban, nosotros queríamos que a esta altura se nos preguntaran en un año más, probablemente pensábamos que íbamos a estar ya con una convención funcionando, o al menos electa, no sé, pero resulta que ha pasado un año y es raro porque es un año que ha pasado, todo ha tenido que ser más lento por en esa área, digamos, y tomando atención de cosas que nadie previó. Y yo me acuerdo que a estas alturas ya se empezaba a hablar de este virus chino, pero nadie suponía que iba a pasar algo como lo que está pasando hoy día. Pero más allá de eso, y concordando y haciendo matices con algunas de las cosas que dicen Emilia y Fernando también, yo creo que efectivamente la pandemia, y este último año, no solamente en Chile, sino que en el mundo, porque, claro, nosotros acá hablamos de lo que pasó en octubre y lo que ha pasado con posterioridad a eso, pero también, no sé, lo que ha pasado en Estados Unidos y cosas que han venido pasando en los últimos años en el mundo que claro, uno puede considerarlo como hechos aislados, pero también ir juntando los puntos. Yo creo que lo que está derribando también es este mito de que se había acabado el conflicto en el mundo. Más allá de... yo no sé si yo no comparto esto de que necesariamente sea que el modelo o que el mercado hayan contribuido. Yo creo que lo que sí contribuye, porque todo eso es opinable y discutible, es que ya no existían conflictos, digamos, y que había triunfado una forma de hacer las cosas y que no había otra forma de hacerlas. Yo creo que es una cuestión muy soberbia en general de la humanidad. Y esto nos recuerda que nuestra vida es frágil, que todo lo que creemos que es muy sólido es muy frágil, y lo lleva a cosas cotidianas, digamos. Más allá de, insisto, de si creemos o no que tiene que haber más o menos mercado, siempre vamos a necesitar, digamos, de la actividad económica para subsistir, ¿cierto? Y a mí me impactaba mucho saber que cuestiones que yo pensaba que, me acuerdo de las conversaciones que teníamos, no me acuerdo si estaba tú, Emilia, o estaba la Vale, pero hablábamos de LAN, por ejemplo, esta empresa nacional gigantesca en su minuto, que uno dice, ya, esta cuestión no tiene por dónde caerse y que estaba a punto de quebrar solamente porque el hecho de que nadie volara por un par de meses ya la echaba al suelo. Y eso pasa con una empresa gigante. Lo que ha pasado con las pymes, con las empresas familiares, con los empleos informales de los que habláis tú, Fernando, personas que no han podido hacer feria o hacer los trabajos con los que día a día llevan con esa familia, ha sido muy, muy duro. Entonces, también nos recuerda, digamos, de lo frágil que es la resistencia y lo frágil también que es la subsistencia para muchas personas. Y estoy de acuerdo de que ha sido en ese sentido una forma también de volver la mirada hacia allá, pero que creo que es una autocrítica que tenemos que hacer todos y espero que sirva de algo, digamos, porque si algo tiene que servir lo que hemos vivido este último año es justamente para no volver a cometer el mismo error. Insisto, no sé si pasa tanto por que el modelo Huawei, que es algo que hay que discutir. En el fondo, creo que es perfectamente discutible y uno puede estar a favor, porque al final el modelo, ¿qué es el modelo? Es algo tan, no sé, depende de tantas cosas, en el fondo de legislación, de institucionalidad, sí. que en el fondo no es como, sí, este modelo funcionó, este modelo no. Yo creo que estamos en un momento en que todo hay que discutirlo y fundamentarlo, porque también, en el fondo, muchos de los que han sido críticos del modelo también han propuesto cosas que no sé si que tanto han aportado, digamos. O sea, no sé, uno de los grandes triunfos que se hablaba de la gratuidad universal en la educación superior, yo no sé si hoy día no sería prioridad para los chilenos, digamos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, la gratuidad universal, ¿ya? No sé si sería la prioridad número uno para Chile hoy día.
Es que planteado así, Felipe. Sí, es muy tramposo. Para las familias chilenas es pero yo también. Es carísima, Felipe. Ten cuidado con lo que dice. Y también un golpe de realidad. Las ferias, la gente sigue saliendo a trabajar. En la periferia las ferias han funcionado casi toda la pandemia. Te lo digo porque he estado ahí. Entonces también un poquito de criterio de realidad. La agitación social sigue, las protestas siguen y la crisis también sigue. Eso no está claro. Y ahí te devuelvo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si ganaba el rechazo? ¿Cuál era su respuesta? Porque ya que dices que, claro, hay cosas que hay que discutir, hay cosas que no. Yo también estoy de acuerdo que las cosas no son tan absolutas como este modelo no funcionó. Pero tú me vas a decir que la privatización de los servicios sociales es algo que podemos repetir. Y sobre lo de la educación, ten mucho cuidado. O sea, que hay muchas familias en Chile que están endeudadas, muchas personas trabajadoras que cargan deudas de sus universidades. La gratuidad y un punto también para el debate, que me imagino que quizás tú lo habías escuchado antes por haber sido dirigente estudiantil. La gratuidad como se planteó en el gobierno de Michelle Bachelet no fue rechazada por el movimiento estudiantil porque seguía la misma lógica de las becas, de los vouchers, y no era una cuestión que fortaleciera lo público, que es la esencia de lo que yo estoy diciendo que necesitamos para enfrentar este momento, fortalecer lo público, aquellos espacios que tienen como centro en el bien común. Pero cuidado con lo que decimos, la educación no es un problema de los ricos, al contrario, es un problema de la mayoría que hoy día accede a instituciones privadas, porque la mayoría de la matrícula está en instituciones privadas que lucran, no en las universidades que estudiamos tú y yo, y la mayoría accede con crédito, y la mayoría pelea a fin de mes para poder pagar esas cuestiones. Entonces no es un bien de lujo, no es que no sea una prioridad, querido, es un tema país, y por algo se ha estado discutiendo el que no se cobre la matrícula, que se trabajen los aranceles, etcétera. Entonces ten cuidado también con cómo lo planteas, porque a mí me parece una falta de respeto para las personas que nos estén escuchando y que pasen esta problemática. Felipe y Emilia, es interesante la discusión porque de alguna manera estamos adelantándonos a lo que va a ser la discusión general en términos de la Convención Constitucional, donde muchos de estos temas van a discutirse con la perspectiva de poder, porque eso es importante. Una cosa es que tú discutas algo cuando no tienes ninguna posibilidad alguna de alterar la realidad, y otra cosa es cuando tú puedes discutir algo teniendo la posibilidad de alterar la realidad. Eso. Y creo que desde ese punto de vista, por ejemplo, un montón de cosas que hoy día tenemos como estables o establecidas, van a pasar por el sedazo de la discusión, del diálogo y de pronto, de acuerdo a los quórum que se necesiten, tú vas a ver cómo no necesariamente todo lo que había va a continuar. Y eso es una perspectiva que yo creo que todavía no la asumimos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, te pongo un ejemplo, yo creo que va a ser bien discutido. No necesariamente en su existencia, pero probablemente en su composición y los mecanismos para llegar ahí. Sí, totalmente. Yo creo que todo eso es parte de la discusión y está muy bien que tengamos estas discusiones, pero yo también quiero, en el fondo, no quiero que se entienda mal ni que se tergiverse lo que estoy intentando decir, Emilia. Obviamente la educación es una de las cuestiones más importantes, está dentro de las prioridades más importantes de un país y ciertamente el nuestro, ¿ya? Pero también yo creo que, insisto, acá tiene que haber autocrítica de todos los sectores y a mí me sorprende también que haya poca autocrítica en el sentido de que la prioridad se puso en un 100 y en un 1000% en la educación superior, que sí, es importante la educación superior. Sí, efectivamente, está bien que se haya discutido y que se haya facilitado el acceso a más personas a la educación superior por distintos mecanismos. Pero yo creo que fue un error, y creo que hoy día podemos mirarlo con perspectiva histórica y sacarnos un poco la camiseta. Y creo que fue un error que todo el esfuerzo se haya dedicado solamente en eso. Yo entiendo que hay lógica, hay contexto, hay un montón de cosas. Pero en el fondo, hoy día se está gastando una cantidad muy grande y se proyectó un gasto gigantesco en educación superior, que creo yo que está un poco más enfocado, digamos. O sea, te puede gustar o no gustar cómo quedó la forma de la gratuidad, pero lo cierto es que se impulsó
y creo que habrían otras prioridades, independiente de que obviamente no todos los que acceden a la educación superior son ricos, eso está muy lejos de ser así, pero yo creo que en el fondo ha faltado mucho justamente invertir en educación en otros lugares, en otros momentos de la etapa educativa que son donde inician las diferencias, como la educación inicial, como la educación básica, y haber apuntado a eso primero. No digo que no haya que apuntar a todo, pero yo creo que son cosas que son discutibles. Tú puedes estar de acuerdo conmigo, no, pero no es una falta de respeto decir que hoy día, mirando esa perspectiva, podemos decir, oye, quizá nos equivocamos y nos dejamos llevar por, en el fondo, una demanda que tenía mucho sentido, que había muchos estudiantes, y siguen habiendo muchos estudiantes agobiados pagando su educación. Yo sigo pagando mi educación y me tengo para rato. No puedo decir que estoy agobiado porque afortunadamente tengo trabajo y lo puedo hacer, pero en el fondo creo que es algo que podemos decir y que podemos discutir, ¿ya? Y a lo que yo quería ir, para que no se malentienda, es ir también derribando mitos y ir conversando las cosas que han pasado. Yo sé que la mayoría de la gente, o sea, que las ferias han seguido funcionando, han tenido que seguir funcionando porque si no, esas personas no tienen cómo subsistir. Pero sí ha sido un problema, digamos, y por eso digo que no creo que se te despierte lo que estoy diciendo. Yo te digo que esta cuestión sí nos sirvió a todos para darnos cuenta de que no estábamos tan sólidos como creíamos y que hay que mejorar muchas cosas, ¿ya? Pero también creo que apuntar simplemente, o sea, decir simplemente, oye, ¿sabes qué? Esto significa, muy simple, eso significa que el modelo no funcionó, o que nada funciona y construirlo no, me parece que también puede ser, no creo que sea la única mirada, ¿ya? Porque también, y solamente para decir una cosa, para derribar un pequeño mito, digamos, o sea, se habla, por ejemplo, del tema de la salud, primero, poniendo demasiada énfasis a ese en el tema ISAPRE, cuando claramente a lo que hay que apuntar es a FONASA. Y segundo, en el fondo, podemos discutir acerca de cómo mejorar la salud pública, que es clave, ¿cierto? Podemos discutir un montón de cosas, pero decir, por ejemplo, que el Estado no tiene facultades para gestionar la salud también es falso, digamos, y hoy día la posibilidad de que el Ministerio de Salud haya unificado el sistema y haya podido unificar el sistema de camas y exigirle a las clínicas privadas que atiendan gente por la pandemia, también en el fondo fue dentro del sistema que tenemos hoy día. Entonces, no está todo tan terriblemente mal, digamos, y también hay que rescatar ese tipo de cosas. Entonces, conversemos un poquitito todos. Sí, a mí me gustaría... Dale, Emilia, que me queda poco tiempo. Sí, a mí me gustaría puntualizar unas cosas. Yo entiendo lo que dice Felipe de alguna manera, pero creo que no es tan cierto. Lo primero es que educación superior, investigación, es relevante para la crisis que estamos viviendo. O sea, la vacuna no la inventó ni la financió mayoritariamente el empresariado o los emprendedores. Es una cuestión que se ha ido financiando con platas estatales, invertidas en educación, en investigación, y eso también lo podríamos hacer si en Chile hubiera una manera de entender y planificar la educación superior, la educación pública y todos los roles que cumple en una sociedad de manera adecuada. Y donde se pierde plata no es en la educación. Invertir en educación nunca es perder plata. Estoy de acuerdo contigo en que hay que invertir en todo el sistema. Donde se pierde plata es cuando confundimos lo público con el mercado. La plata que se pueden llevar clínicas privadas, universidades privadas, AFP, etcétera. Las Fuerzas Armadas, la compra de armas, este año que querían subir excesivamente el presupuesto de Carabineros. Ahí es donde se pierde plata para las urgencias sociales. Se pierde plata cuando no tenemos un royalty en serio para la explotación de nuestros recursos naturales que depredan día a día los empresarios para llenarse los bolsillos. Se pierde plata cuando no hay un impuesto a los súper ricos. Y lo que dices tú respecto al sistema de salud, yo saludo mucho que de alguna manera se haya unificado por una sola vez el sistema de salud para ricos y el sistema de salud para todos los demás que tenemos en nuestro país, pero unifiquémoslo para siempre entonces, que tengamos un gran sistema de salud público y discutamos eso, por ejemplo, y cómo lo financiamos, recortando plata de lo que yo te acabo de decir, pero esto no es una lucha de es la salud más importante que la educación, esa es una urgencia y a eso es lo que voy y eso es lo que no es tan cierto del argumento que tú estás dando y ahí me parece que también es tramposo porque en el fondo cuando hemos hablado de royalty, cuando hemos hablado de impuestos a las grandes riquezas, cuando hemos hablado de recuperar los recursos naturales que son de todas y de todos y que están privatizados, tu sector, la UDI, la derecha, etcétera,
han rechazado esas discusiones. Entonces también yo creo que hay que hacer autocrítica de todos los sectores, sin duda. Sin duda, yo creo que también en las movilizaciones del movimiento estudiantil cometimos errores, sin duda. Pero la discusión que se planteó del movimiento estudiantil no era solamente recuperar el derecho a la educación. En esos años de movilizaciones recuperamos la discusión respecto a los derechos sociales. Y eso es lo que hoy día se critica, la falta de derechos sociales. Y bueno, ahí es donde yo creo que tu argumento se cae un poco. Afortunadamente, Emilia y Felipe, este tema, si es que todas las cosas siguen el camino por favor. Relativamente racional y ordenado que puede ser, va a ser fruto de una discusión mucho más amplia que nosotros en un programa de radio. Va a ser una medida de discusión en el ámbito constitucional y por lo tanto vamos a estar conversando sobre esto bastante, espero yo, el año 2021, que también espero que sea mucho mejor que este que se está terminando, la verdad. Muchas gracias, Felipe, gracias, Emilia, cuídense, nos encontramos el próximo año. Nos encontramos. Sí, nos vemos. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.